Era ya pasada la medianoche cuando finalmente dejé la ciudad y me dirigí a la autopista desierta. El coche zumbaba monótonamente y el camino frente a mí parecía extenderse hasta el infinito. Me encantaban los viajes nocturnos. Menos coches, menos ruido y más tiempo para reflexionar. El trayecto hasta la próxima ciudad tomaba varias horas y yo estaba lista para un viaje largo y aburrido. La música sonaba suavemente de fondo mientras me sumergía en mis pensamientos, cuando de repente noté algo adelante. En el arcén había una figura, iluminada por el tenue resplandor de los faros. Reduje la velocidad y vi a un hombre que agitaba la mano pidiendo que me detuviera. Mi primer pensamiento fue seguir adelante. Ya saben cómo es, un desconocido en una carretera desierta, especialmente de noche. Pero siempre he sido demasiado compasiva. Tal vez era simplemente el cansancio o la necesidad de compañía, pero decidí detenerme. «Hola», llamó el hombre acercándose a la ventana. «¿Podrías llevarme? He estado atrapado aquí por varias horas». Parecía agotado, con una pequeña mochila a la espalda y jeans sucios. La luz de los faros resaltaba su rostro cansado y sentí cómo la lástima me invadía. «Sí, claro», respondí, abriendo la puerta. «Sube». El hombre se sentó en el asiento del pasajero y me sonrió con gratitud. «Muchas gracias». «Soy Carlos», dijo extendiendo la mano. «María», respondí, estrechando su mano. «¿A dónde necesitas ir?» «A la próxima ciudad, si es posible», dijo. Intenté llegar haciendo autostop, pero como ves, nadie se detenía. Asentí y volví a arrancar. Carlos parecía completamente normal, pero había algo en su mirada que me hacía sentir inquieta. Tal vez era solo mi paranoia, pensé, e intenté relajarme. Hablamos un poco, y Carlos me contó que iba a visitar a su hermana. Sus historias eran normales, incluso un poco aburridas, pero había algo en su forma de hablar que no me dejaba tranquila. Traté de achacarlo al cansancio y me concentré en la carretera. Pero cada vez que le echaba un vistazo, ya estaba mirándome a través del espejo retrovisor. Pasó aproximadamente media hora desde que Carlos subió al coche y empecé a notar pequeños detalles que me ponían nerviosa. En la conversación, él desviaba constantemente el tema hacia mi vida personal. ¿Dónde vivía? ¿A qué me dedicaba? ¿Si tenía familia o amigos en esa ciudad? Sus preguntas eran demasiado personales y empecé a sentirme incómoda. «Entonces, María, ¿hay alguien que te espere en casa?», preguntó de repente, sin apartar la vista de la carretera. No», mentí, no queriendo dar demasiada información. «Vivo sola». Carlos asintió y su mirada volvió a deslizarse hacia el espejo. Empezaba a sentir que no era solo un compañero de viaje casual, pero intenté convencerme de que solo era el cansancio y mi imaginación jugándome una mala pasada. Viajábamos en silencio, y la tensión en el aire iba en aumento. Cada vez que Carlos decía algo, sus palabras me parecían extrañas, como si estuviera comprobando mis reacciones. En un momento me di cuenta de que no había contado nada concreto sobre sí mismo, aparte de que iba a visitar a su hermana. Decidí hacerle algunas preguntas para entender con quién estaba tratando. «Carlos, ¿dónde vives?», pregunté, tratando de sonar despreocupada. «¿Yo? Perdón, ¿qué?». Parecía sorprendido por mi pregunta. «Dijiste que ibas a ver a tu hermana. ¿Dónde vives tú?». «Oh, yo. Me mudo con frecuencia. Es por el trabajo, ya sabes», dijo, sin dar una respuesta concreta. Cada vez me sentía más incómoda. Empecé a pensar que debía detenerme y encontrar una forma de deshacerme de él, pero estaba oscuro y la gasolinera más cercana estaba aún lejos. La carretera frente a nosotros estaba desierta y oscura, y me sentía cada vez más vulnerable. Carlos seguía haciendo preguntas, y empecé a notar que su tono se volvía más insistente, y su mirada pesada y penetrante. Empezó a preguntar sobre mi ruta, tratando de averiguar dónde planeaba detenerme exactamente. «¿Sueles viajar de noche?», preguntó, fingiendo estar interesado. «A veces», respondí, intentando no mostrar mi inquietud. «Me gusta la tranquilidad
y las carreteras vacías. ¿Tienes algún arma?, preguntó Carlos de repente, y sentí como mi corazón se saltaba un latido. No, ¿para qué la necesitaría?, intenté responder con calma, pero mi voz temblaba ligeramente. Carlos me miró y sonrió. En estos tiempos hay que tener cuidado, María. Nunca sabes quién puede encontrarte en la carretera. Esas palabras sonaron como una amenaza velada, y me di cuenta de que la situación se estaba volviendo peligrosa. Tenía que pensar en cómo deshacerme de él y lo antes posible. Creo que deberíamos detenernos en la gasolinera, dije, intentando parecer tranquila. Necesito repostar y tomar un café. Carlos me miró con sospecha, pero asintió. Está bien, dijo. A mí también me vendría bien estirar las piernas. Viajamos unos minutos más en un tenso silencio, hasta que finalmente vimos el cartel de una gasolinera. Giré fuera de la carretera y me estacioné junto a la bomba de gasolina. Carlos se dirigió al baño, y yo me dirigí al edificio de la gasolinera. Cuando entré en la pequeña tienda de la gasolinera, el corazón me latía con fuerza en el pecho. Me acerqué al mostrador, pedí un café y miré rápidamente a mi alrededor. En un rincón vi un teléfono sobre una mesa. Me resultaba familiar y me di cuenta de que era el teléfono de Carlos. Alguien, al parecer, lo había encontrado y dejado allí. Me acerqué y vi que la pantalla estaba desbloqueada. Los mensajes en la pantalla me helaron la sangre. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Todos estamos preocupados. Eran mensajes de diferentes personas, claramente cercanas a él, que no sabían dónde estaba ni qué le había pasado. Comprendí que había mentido. Su historia sobre la hermana y el viaje era una invención. Mi corazón latía más rápido y me di cuenta de que tenía que actuar de inmediato. Volví al coche, tratando de no mostrar mi agitación. Carlos ya estaba en el coche y me miraba, como si intentara leer mis pensamientos. «Tardaste mucho», dijo, con un tono lleno de sospecha. «Perdón, el café estaba caliente», respondí tratando de parecer natural. «Creo que deberíamos irnos». Nos pusimos en marcha de nuevo y febrilmente ideaba mi plan. Tenía que encontrar la manera de detener el coche y escapar. Carlos se ponía cada vez más nervioso y sabía que el tiempo se agotaba. El camino frente a mí parecía interminable y con cada minuto sentía como las garras invisibles del miedo se cerraban más. Carlos estaba en silencio, sus manos agarraban firmemente el borde del asiento y su mirada se volvía cada vez más vidriosa. Sabía que debía actuar rápida y decisivamente. Después de unos minutos, vi una señal que indicaba la salida más cercana de la autopista. Esta era mi oportunidad. Hice como si la hubiera notado por casualidad, y de repente giré hacia una carretera estrecha que conducía al bosque. Carlos se puso en guardia. «¿Por qué giramos?», preguntó. Su voz era baja pero llena de sospecha. «Necesito urgentemente ir al baño», respondí, tratando de sonar segura. Aquí cerca debería haber una área de descanso. Claramente no me creía, pero no discutió. Me metí en un pequeño estacionamiento entre los árboles y detuve el coche. El corazón me latía con fuerza, sentía como las palmas de mis manos se humedecían por el sudor. «Regresaré enseguida», dije, saliendo del coche. «Solo espera aquí». Carlos no apartaba los ojos de mí, su mirada era pesada y amenazante. Me dirigí a los arbustos, fingiendo buscar un lugar para esconderme. Pero en lugar de eso, me dirigí a la senda más cercana, tratando de no hacer ruido. Cuando estuve lo suficientemente lejos para que Carlos no pudiera verme, me eché a correr. Las ramas me azotaban la cara, mis pies resbalaban en la hierba mojada, pero no me detenía. La única idea en mi cabeza era escapar. Después de unos minutos, escuché a Carlos gritar mi nombre. Había comprendido que me había escapado y ahora me perseguía. Sabía que no podría correr por mucho tiempo y tenía que idear un lugar para esconderme. Vi una vieja cabaña de cazadores entre los árboles y corrí hacia ella. La puerta estaba entreabierta y entré rápidamente, cerrándola detrás de mí.
Adentro estaba oscuro y olía a humedad, pero no podía permitirme pensar en eso. Me escondí detrás de un viejo armario, tratando de respirar lo más silenciosamente posible. Después de unos minutos, escuché pasos. Carlos se acercaba, su respiración pesada resonaba en las paredes. Entró en la cabaña y comenzó a mirar a su alrededor. Oía cómo recorría la habitación. Sus pasos se acercaban cada vez más a mi escondite. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo escucharía. Me pegué a la pared, rezando para que no me encontrara. Sus pasos se detuvieron justo frente al armario detrás del cual me escondía. Carlos se detuvo, como si estuviera pensando en algo, y luego tiró de la puerta del armario bruscamente. En ese momento, todo se detuvo. No podía respirar, no podía pensar. La única idea que atravesaba mi miedo era: este es el fin. Pero Carlos no me vio. Se detuvo de nuevo y me di cuenta de que tenía una oportunidad. Salí de mi escondite y me lancé sobre él con un grito que era más un alarido de desesperación. Carlos no esperaba ese ataque y retrocedió, dándome la oportunidad de deslizarme más allá de él. Corrí sin mirar atrás, sin pensar, solo corría. El bosque parecía interminable, pero sabía que debía continuar. Oía sus gritos detrás de mí, pero se hacían más débiles. Estaba cansado y no podía perseguirme por mucho tiempo. Finalmente salí al otro lado del bosque y vi la carretera. Corrí hacia la carretera, esperando que alguien pasara. Después de unos minutos, vi las luces de un coche y comencé a agitar los brazos, gritando por ayuda. El coche se detuvo, y el conductor, al ver mi cara asustada, comprendió de inmediato que algo había pasado. ¡Ayúdame!, grité. ¡Me persiguen! El conductor abrió la puerta y salté dentro, cerrándola detrás de mí. El coche arrancó rápidamente y miré hacia atrás, viendo cómo la figura de Carlos desaparecía en la oscuridad. Estaba a salvo, pero la sensación de peligro no me abandonaba. Ese compañero de viaje casual, Carlos, quedará para siempre en mis pesadillas. Su imagen me perseguirá, recordándome que incluso en una autopista desierta, no se puede ser demasiado confiada. Gracias por ver el video, amigos. Espero que esta historia les haya puesto la piel de gallina. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir más historias espeluznantes. Hasta la próxima, les deseo una noche aterradora.